Las tropas norcoreanas están oficialmente en Ucrania. Esto significa que un país extranjero se ha unido oficialmente a Rusia en su ocupación ilegal de Ucrania. Cuando empezamos a informar sobre el movimiento de tropas norcoreanas dentro de Rusia, muchas cuentas prorrusas lo desestimaron como un asunto trivial, argumentando que las tropas norcoreanas ya estaban dentro de las fronteras rusas. Así que esto es asunto de Rusia, no del mundo. Puede que el propio Putin haya iniciado esta importante escalada. Putin se apresura a calificar la más mínima ayuda occidental a Ucrania como una escalada que podría conducir a una guerra nuclear. Sin embargo, a menudo ignora, o quizás se olvida de informar al público, que toda la ayuda occidental sigue a la escalada iniciada por Putin. El presidente Biden autorizó a Ucrania a utilizar ATACMS y Storm Shadows porque Putin había desplegado tropas norcoreanas en esta guerra. Esto es lo que impulsó a los dirigentes occidentales a conceder a Ucrania la autorización que lleva pidiendo desde el comienzo de esta guerra. Por lo tanto, es Putin quien está escalando esta guerra, no Occidente. De hecho, es Putin. Y ahora nos enfrentamos a otra escalada. Durante la cumbre de los BRICS, se planteó la cuestión de la presencia de tropas norcoreanas en Rusia. Esta fue la respuesta de Putin. Escuchémosla ahora. Pero primero, como siempre, asegúrate de pulsar el botón Me gusta de abajo. El régimen de Kiev está siendo armado activamente por los países occidentales como resultado de las medidas de escalada. ¿Qué significa esto? Personal militar de países de la OTAN está participando activamente en este conflicto. Conocemos los procedimientos y métodos de despliegue de vehículos navales no tripulados en el Mar Negro. Sabemos quién está allí, a qué países europeos de la OTAN representan y cómo llevan a cabo esta labor. Lo mismo ocurre con los instructores y el personal militar real, no mercenarios. Lo mismo se aplica al uso de armas de precisión modernas, incluidos misiles como ATM y Storm Shadow. Para poder utilizar estas armas con eficacia, el personal militar ucraniano necesita objetivos de reconocimiento espacial y software producido por Occidente, y solo pueden hacerlo con la participación directa de oficiales de la OTAN. Avanza a lo largo de todos los tramos de la línea de contacto. Trabaja activamente en dirección a Kursk. Una parte de las unidades del ejército ucraniano que ocupan la región de Kursk está bloqueada y rodeada. Se trata de unas 2.000 personas. Ha habido intentos infructuosos de romper este grupo desde el exterior. El ejército ruso ha comenzado a eliminar este grupo. Ahora, el excomando de la Marina Chukfar describe con más detalle lo que las tropas norcoreanas están haciendo en Ucrania. Sí, estoy informando por mis propias fuentes en Ucrania que las tropas norcoreanas han estado en Ucrania desde noviembre pasado. Sabemos que esto es cierto porque descubrimos los primeros misiles norcoreanos KN-23 que alcanzaron ciudades ucranianas en ese momento. Los rusos han lanzado 194 ataques con misiles balísticos en lo que va de año. Me parece interesante que 1 o 3 de estos misiles sean de origen norcoreano, es decir, 60 de 194. Usted ya está familiarizado con mi información de varias fuentes fiables. Lo repetiré aquí una vez más. Los norcoreanos han estado ocupando Ucrania durante aproximadamente un año, y la mayoría de sus fuerzas tienen su base cerca de Mariupol, una ciudad portuaria en el mar de Azov. Recibí este informe el mismo jueves. También hay informes de que Kim podría enviar 100.000 soldados norcoreanos. Si eso sucede, podría cambiar mucho el equilibrio de la guerra. Mi primer informe confirmó que Corea del Norte ha enviado 100.000 soldados a Rusia. Ese es un gran número. La cifra parecía haber desaparecido del espacio informativo, pero ahora ha vuelto. Aquí está la razón por la que es plausible para mí. No tiene sentido enviar 10.000, 20.000 o 30.000 a Rusia. Esto no cambiará significativamente la situación. Pero Rusia está perdiendo 1.500 soldados cada día. Envía 100.000 soldados a Corea del Norte. Pero su entrenamiento está por debajo de los estándares de la OTAN. Su equipamiento es peor que el de los rusos. Esta afirmación puede sorprenderle, pero es cierta. De esos 100.000, probablemente solo 20 de ellos tienen los conocimientos y habilidades para la navegación terrestre. Esto es cierto. Corea del Norte encarcela a estos prisioneros. Así que, aunque la cifra de 100.000 tiene sentido, no creo que lleven varios meses preparándose para la hora punta. Conocemos las operaciones de Corea del Norte en Kursk. Hay técnicos en misiles balísticos y algunas fuerzas de seguridad y de operaciones especiales en los alrededores de Mariupol, también en el sur.
creo que la cifra de 100.000 efectivos es correcta, pero sus principales elementos están ahora participando en los combates en Kursk. Sin embargo, creo que unos 90.000 de ellos siguen entrenándose en Vladivostok y en otros lugares del este, y sé que acabarán entrando en combate. Otra cosa a la que mucha gente no presta atención es que Biden no ha autorizado a Ucrania a utilizar ATACMS durante los 2 últimos años, hasta que se confirmó la noticia de Corea del Norte. Así es. Así que parecía estar haciendo lo que Putin quería hasta que Putin intensificó la guerra. En realidad no fue EU. Afirma que EU intensificó su intervención. Sí, no soy ni republicano ni demócrata, pero comentaré el comportamiento del comandante en jefe. Está inmerso en un juego de oferta y demanda. Tiene docenas de herramientas a su disposición, independientemente de lo que diga el Congreso. Hay directivas presidenciales y órdenes ejecutivas. ¿Cuál es el propósito de una directiva presidencial? La Directiva de Decisión Presidencial estableció todo el Mando Conjunto de Operaciones Especiales. El tamaño del Mando Conjunto de Operaciones Especiales es comparable al del Cuerpo de Marines. Sí, lo es. Es una organización muy grande. Hoy mismo, el consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan dijo audazmente: proporcionamos a Ucrania ATACM. Les dimos F-15S. Jake, los Estados Unidos nunca han dado a Ucrania F-16S. Ninguno. 0. En cuanto a la formación de pilotos, 2 pilotos ucranianos se están formando actualmente en Arizona. Nuestros aliados han acudido en ayuda de los ucranianos. Hay otra razón por la que Ucrania está a la defensiva. No pueden confiar en que Estados Unidos haga lo correcto. Le dijimos a Ucrania que renunciara a sus armas nucleares y que le daríamos garantías de seguridad. Miren, yo no firmé esa declaración, lo hizo Estados Unidos. Estamos dando la espalda a un país que dijimos que protegeríamos. Otro factor que probablemente aumente es que se espera que el número de desertores aumente a medida que las tropas norcoreanas entren en Ucrania. Una de las principales razones por las que se limitaron a Rusia fue que era más difícil escapar. Y probablemente la mayoría de ustedes estén familiarizados con las terribles condiciones de Corea del Norte. Ha habido una hambruna en Corea del Norte desde 1990. No hay suficientes alimentos ni suficiente trabajo para todos. La economía se enfrenta a grandes dificultades. Por eso la deserción es un problema muy grande con el que Kim Jong-un ha estado luchando cuando estaba dentro de Corea del Norte. Pero ahora que están fuera, es mucho más fácil para la gente escapar y buscar una vida mejor. La otra cosa es que los norcoreanos están ahora fuera de la Internet de Corea del Norte. Tienen mucho más acceso sin filtros y están consumiendo contenido para adultos en lo que Ben Hodges llama una escala industrial. Es un poco divertido, pero es probable que este problema siga surgiendo. Hace poco tuvimos en el podcast al analista geopolítico Piotr Kirchhoff, así que escuchemos sus opiniones. Mis amigos de la región de Kursk afirman que por primera vez un norcoreano ha abandonado el país. ¿Y eso qué significa? Tienen libre acceso a Internet. ¿Qué hay en Internet a lo que muchos norcoreanos no tengan acceso? Así que se están atiborrando, deberíamos decir. Este pecado o lo que sea esto es entretenimiento, en realidad solo hasta el punto en que les disparan, porque ni siquiera prestan atención, porque sí. Pero bromas aparte, esto nos lleva a la locura más amplia de que Rusia dependa de un estado paria totalitario como Corea del Norte, el reino ermitaño de Kim. Por supuesto, no se trata de un sentimiento de hostilidad hacia los norcoreanos, pero el país ha atraído mucha atención en YouTube, y se han hecho muchas películas sobre él. A Corea del Norte no se la considera la cúspide del desarrollo humano. Pero ahora mismo están abasteciendo al Kremlin, porque muestran no solo lo lejos que ha llegado Moscú en esta guerra, sino también lo mal que les van las cosas. Nadie afirma que las cosas vayan bien para los ucranianos, pero sería de necios negar que Rusia se enfrenta a dificultades sin precedentes. De hecho, informes recientes indican que ahora contamos con una fuerza combinada de unos 50.000 efectivos, compuesta por 10.000 norcoreanos y 10.000 rusos. No está claro con qué eficacia se integran estas tropas, denominadas batallones o grupos. Parece que intentan hacer incursiones repentinas en Kursk para tratar de medir y romper las defensas ucranianas. Pero no funciona. Los están haciendo retroceder. Los informes de hace unas semanas indicaban que el mayor número de bajas diarias de los rusos desde el comienzo de la guerra era de unos 1.500. Así que los ucranianos y los rusos dependerán aún más de las tropas norcoreanas. Sin embargo, a los norcoreanos nunca se les permitirá regresar a su propio país después de abandonarlo. Nunca tendrán la oportunidad de volver a ver a sus familias debido a la percepción de que están manchados.
El mundo exterior los ha maldecido. El mundo exterior les ha permitido consumir propaganda occidental, así como noticias e información norcoreanas y surcoreanas. Por lo tanto, es difícil comprender las verdaderas intenciones de los soldados norcoreanos que llegan, tanto si son voluntarios como si han sido seleccionados y enviados por Pyongyang. Sin embargo, es importante señalar que estos soldados no tienen experiencia previa de guerra, especialmente no en la escala e intensidad de la guerra más devastadora de la historia europea desde la Segunda Guerra Mundial. La península de Corea no ha participado en el conflicto desde 1951 o 1952. Por lo tanto, es muy probable que estas tropas no afecten significativamente al conflicto. Por último, los rusos no han sido capaces de rechazar a Ucrania en un momento en que los ucranianos siempre han luchado con mano de obra, y a menudo con una reducción desproporcionada de municiones y material. Así que, sí, es un asunto muy complejo, pero lo más importante que hizo fue intensificar las relaciones entre las grandes potencias. Si quieres que vayamos a Rusia, y las cosas que tocamos al principio del podcast, puedes encontrar un episodio anterior que hicimos basado en las justificaciones del propio Putin cuando Corea del Norte entró oficialmente en guerra aquí. YouTube sigue sin ser partidario de muchos de los temas que tratamos, y eso implica restringir y desmonetizar vídeos. Por eso hemos lanzado recientemente la afiliación y los Patreons. Esto te permite apoyar directamente el contenido que producimos si puedes, ya que nuestro objetivo es seguir abordando estos temas. Aunque a los anunciantes no les guste, disfrutamos produciéndolo y esperamos que usted disfrute viéndolo. Por eso Patreon y las afiliaciones nos ofrecen una forma de seguir haciéndolo, sin preocuparnos de que YouTube demonice nuestros vídeos. Si te interesa y puedes apoyarnos, puedes hacerlo uniéndote a nuestro Patreon o haciéndote miembro en YouTube. Los códigos QR aparecerán en la pantalla y los enlaces en la descripción. Muchas gracias por su apoyo. Corea del Norte ha declarado oficialmente la guerra a Ucrania. No estoy diciendo eso. Putin está expresando sus pensamientos con sus propias palabras y lógica. Lo más divertido de esta situación es que, cuando los soldados norcoreanos llegan a la línea del frente, se dan cuenta de que esta puede ser su única oportunidad de escapar de las duras condiciones impuestas por Kim en Corea del Norte, y optan por huir antes que luchar por Rusia. Corea del Norte lleva tiempo suministrando a Rusia munición, misiles y balas. Esto no es nada nuevo. Todos lo sabíamos, pero lo que sí es nuevo es que Corea del Norte envíe ahora tropas a Rusia para luchar contra Ucrania. Esto representa una escalada significativa que sin duda cambia la dinámica de los países directamente implicados en esta guerra. Pero antes de llegar a esa noticia, hemos hablado recientemente con el general Ben Hodges, invitado de nuestro podcast Caos y Paz, sobre por qué Corea del Norte tiene tanto interés en ayudar a Rusia. Escuchemos lo que tiene que decir antes de pasar a los nuevos informes. Por favor, acuérdate siempre de pulsar el botón Me gusta de abajo. Recientemente, YouTube ha retirado varios de nuestros vídeos. ¿Cuál es el interés de Corea del Norte? Corea del Norte, por supuesto, está situada en una región en la que Corea del Sur, un país próspero, no solo tiene un ejército muy capaz, sino que también acoge a unos 30,000 soldados estadounidenses. Así que Corea del Norte siempre ha tenido eso para proteger su régimen. Ahora tenemos la tercera generación de Kim. ¿Cuál es su interés estratégico? Obviamente, la supervivencia del régimen. En primer lugar, China no es aliada de Corea del Norte. No estoy seguro, pero es probable que millones de norcoreanos hambrientos acudan en masa a China. China vigila de cerca esta situación y creo que preferiría crear una barrera entre ella y una Corea del Sur apoyada por Estados Unidos. Sin embargo, Corea del Norte tiene un amigo en Rusia. Recordarán que Putin visitó recientemente Corea del Norte, así que creo que esta relación se basa en objetivos comunes. Y probablemente Rusia pueda pagar mucho dinero a Corea del Norte por esta munición, que obtiene vendiendo petróleo a India y China. Petróleo y gas. En fin, lo que no sabemos ahora es la calidad de la munición suministrada. He visto informes contradictorios, pero aunque el 50% esté podrido, el 50% de 3 millones es mucha munición de artillería, así que no es insignificante. Espero que los ucranianos o alguien más encuentre finalmente la forma de interrumpir esta cadena de suministro. Al principio del proceso, los ucranianos destruyeron un túnel ferroviario, pero lo repararon o lo evitaron. Así que será necesario un esfuerzo sostenido para interrumpir realmente este esfuerzo. La munición norcoreana se transporta en barco hasta un puerto ruso, y desde allí va en trenes a través de Rusia hasta Ucrania. ¿Cuántas tropas norcoreanas hay actualmente estacionadas en Ucrania? Calculamos que hay oficiales prestando apoyo técnico. No lo sé. He oído que los norcoreanos van a proporcionar unidades de ingeniería, por ejemplo, ingenieros de combate.
No puedo evaluar la calidad de las unidades de ingeniería que están proporcionando en este momento, pero será un momento en el que Estados Unidos y Corea del Sur tendrán que recordar a Corea del Norte que hay un gran contingente norteamericano en Corea del Sur y una fuerza surcoreana muy grande y fuerte, para asegurarse de que no tienen la sensación de que pueden coger todo lo que tienen y dárselo a Rusia. Antes de pasar a los últimos informes, quiero llamar la atención de todos sobre el improvisado simulacro de rueda de prensa que Putin organizó hace unas semanas, durante la cual declaró que si alguna tropa de la OTAN participaba en algún ataque contra Rusia, eso significaría que Rusia entraría en guerra con la OTAN. Aquí está el vídeo. Esto va a ser muy importante dentro de un momento, por eso me siento obligado a presentarlo. Lo que estamos presenciando es un intento de cambiar las nociones preconcebidas. La cuestión no gira en torno a la autorización del régimen de Kiev para atacar territorio ruso. El régimen de Kiev ya está llevando a cabo ataques con drones y otros medios, pero utilizar armas de precisión de largo alcance de fabricación occidental es una historia completamente diferente. He hecho esta afirmación y cualquier experto, ya sea de nuestro país o de Occidente, puede confirmarla. El ejército ucraniano no es capaz de utilizar sistemas de última generación, de alta precisión y de largo alcance suministrados por Occidente. No pueden hacerlo. Es imposible utilizar estas armas sin datos de inteligencia procedentes de satélites, de los que Ucrania no dispone. Solo los satélites de la Unión Europea, de Estados Unidos o de la OTAN en general pueden hacerlo. Este es el primer punto. El segundo punto, y quizás el más importante, es que solo el personal militar de la OTAN está autorizado a dar misiones de vuelo a estos sistemas de misiles. Los soldados ucranianos no pueden hacerlo. Por tanto, no se trata de decidir si se permite o no al régimen ucraniano golpear a Rusia con estas armas. Se trata de decidir si los países de la OTAN deben implicarse directamente en el conflicto militar. Tomar esta decisión supondrá una implicación directa. Esto significaría que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos son partes en la guerra de Ucrania. Significaría su implicación directa en el conflicto y cambiaría drásticamente la esencia, la naturaleza del conflicto. Significaría que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos están en guerra con Rusia. Si es así, responderemos adecuadamente a las amenazas que se nos dirijan, teniendo en cuenta el cambio de naturaleza del conflicto. Además, un antiguo asesor de Putin ha aparecido a menudo en canales de medios de comunicación y programas de televisión occidentales afirmando que si misiles extranjeros apuntan a Rusia y hay tropas extranjeras de servicio, Rusia responderá atacando a esos países. Por ejemplo, supongamos que tropas polacas ayudan a Ucrania a atacar dentro de Rusia. Entonces, Rusia tomaría represalias atacando Polonia. La razón principal por la que quiero reproducir este clip es que describe con precisión la situación actual. Las tropas norcoreanas están ayudando a Rusia a atacar Ucrania utilizando misiles norcoreanos. Rusia estaba advirtiendo contra esto mismo. Ahora escuchemos esto. Por supuesto, ya hemos hablado de cómo Corea del Norte suministra a Rusia una cantidad significativa de munición. Corea del Norte suministra a Rusia 3 millones de proyectiles al año. Recientemente enviaron otros 6 millones de cartuchos a Rusia. Son con mucho el mayor apoyo de Rusia en esta guerra, más que Irán y China. Se ha confirmado que soldados norcoreanos luchan junto a soldados rusos. Además, hay más soldados norcoreanos entrenándose para luchar junto a los rusos en los próximos meses de invierno. Esta noticia fue inesperada. Por supuesto, nadie la esperaba. La declaración del ministro de Defensa surcoreano de que era probable que oficiales norcoreanos lucharan junto a los rusos lo puso todo en marcha. Y luego añadió que muchas personas habían muerto esta semana. Y eso fue todo lo que dijo. No dio más detalles, pero mantuvo el ciclo de noticias en marcha. Básicamente permitió a la gente ver si había norcoreanos en el campo de batalla. La semana pasada recibimos la noticia de que al menos 3 norcoreanos murieron en un ataque con misiles ucranianos. Estaban operando en la región ocupada de Donetsk, en Ucrania. Por último, recibimos la confirmación del propio Zelensky. Vemos una alianza cada vez mayor entre Rusia y Corea del Norte. Ya no se trata solo de transferencias de armas, en realidad se trata de la transferencia de personas de Corea del Norte a las fuerzas militares de ocupación. Obviamente, en estas circunstancias debemos mejorar nuestras relaciones con nuestros socios. El frente necesita más apoyo. Tenemos información concreta sobre lo que hacen las tropas norcoreanas en el campo de batalla. Sin entrar en detalles, es interesante señalar que, al parecer, algunas de las tropas norcoreanas han abandonado sus posiciones. Los dirigentes rusos, que se supone que están al mando, buscan ahora a las tropas e intentan ocultar este incidente. Esto sugiere que los soldados norcoreanos que viajaron desde Corea del Norte para ayudar a Rusia están huyendo porque ven esta como la única oportunidad que pueden tener para escapar de las brutales condiciones que Kim ha creado en Corea del Norte.
Pero si seguimos adelante, la mayoría de las tropas norcoreanas que están ahora en Rusia, o creo que también han invadido Ucrania, están realmente allí para dirigir los misiles que envía Corea del Norte. Probablemente están allí para apuntarlos, y los manejan. Esa fue la gran razón por la que les mostré los clips al principio. Esta es exactamente la situación que Putin estaba gritando. Si esto sucede, si las tropas de la OTAN ayudan a Ucrania a dirigir y utilizar misiles de la OTAN, creo que misiles occidentales, entonces Rusia estará en contra de la OTAN, y Rusia atacará a todos estos países de la OTAN. Lo mismo está ocurriendo ahora en Corea del Norte. Creo que la propia lógica de Putin permite a Ucrania atacar Corea del Norte. Probablemente no ocurrirá nada parecido. Pero según la propia lógica de Putin, esto significa que Corea del Norte y Ucrania están oficialmente en guerra. Por desgracia para Kim y Corea del Norte. Las tensiones en las fronteras de Corea del Norte y Corea del Sur están aumentando de nuevo. Esto significa que el ejército que dijo que enviaría a Ucrania puede ser necesario en su propio país. Aquí tienes más información sobre la situación actual. Un dramático vídeo capta el momento en que Corea del Norte destruye 2 rutas de carretera y ferrocarril que una vez conectaron las 2 Coreas. Pasemos ahora al vídeo. En la parte derecha de la pantalla se ve un cartel azul que dice «Adiós a los automovilistas procedentes de Corea del Sur». Y luego vemos la explosión, la nube de escombros volando hacia el cielo. Corea del Norte ha destruido esta carretera y otra carretera en todo el país. Corea del Norte ha destruido 2 de las últimas carreteras y vías férreas que conectaban ambos países. Este vídeo es ciertamente intrigante, pero ¿qué significa todo esto? De hecho, sirve como un duro recordatorio de que los días de la reunificación pacífica pueden estar menguando. El líder norcoreano Kim Jong-un declaró en enero que la búsqueda de la reunificación pacífica debe llegar a su fin. Presumiblemente, Kim Jong-un voló monumentos como el Arco de la Reunificación en la capital norcoreana. Kim Jong-un dijo que iba a hacerlo, y ya no aparece en las imágenes de satélite. Así que esta es también una película que ya hemos visto antes. En 2010, Corea del Norte se sintió ofendida por los panfletos enviados en globo desde Corea del Sur. Globos y panfletos como este describen cómo es la vida en el mundo libre. Este drama de los globos continúa hoy. En 2020, Corea del Norte tomó represalias volando un edificio cerca de la frontera, que se suponía era una oficina de cooperación entre Corea del Norte y Corea del Sur. En resumen, las tensiones han escalado significativamente en el pasado. De hecho, Corea del Norte ha bombardeado islas en Corea del Sur y hundido un buque de guerra. Esto ocurrió en 2010. Hoy, las tensiones son mucho menores que en 2010. Hace años que no utilizamos las 2 carreteras destruidas en este último incidente. Cuando Corea del Sur tomó represalias, su fuego se mantuvo dentro de su propio territorio. No alcanzó al norte. En los últimos 3 días, YouTube ha bloqueado algunos de nuestros vídeos debido a su percepción del contenido sensible y violento que hemos cubierto. Es la realidad de la guerra. Por supuesto que es frustrante que no podamos monetizar algunos de nuestros vídeos, pero lo que empeora la situación es que cuando YouTube desmonetiza un vídeo, básicamente deja de promocionártelo. Aunque estés suscrito al canal, es posible que nunca veas esta noticia. Esto tiene sentido porque YouTube es una empresa privada y su objetivo principal es generar ingresos. Cuando un vídeo no genera ingresos, YouTube tiende a evitar promocionarlo. Pero a veces, las noticias importantes desmonetizadas pueden no llegarte. Para resolver este grave problema, lanzamos Global Recaps, un boletín geopolítico que cubre la actualidad mundial de forma rápida y sencilla. Todos los días enviamos un correo electrónico directamente a tu bandeja de entrada con las noticias más importantes del día, que cualquiera puede leer en menos de 5 minutos. Créame, yo lo hago todos los días, y lo mejor de todo es que es completamente gratis. Y puedes inscribirte ahora utilizando el enlace de la descripción o escaneando el código QR de tu pantalla. Apúntate hoy mismo y adquiere más conocimiento sobre el mundo en el que vives. Un ataque ucraniano costó la vida a 6 soldados norcoreanos en el frente ruso. Octubre parece haber empezado con buen pie para Ucrania. A principios de mes, un ataque en la región de Donetsk acabó con la vida de más de 20 soldados, entre ellos 6 oficiales norcoreanos que habían acudido a apoyar a sus colegas rusos. Algunos se preguntarán por qué los norcoreanos ayudan a Rusia, que tiene el segundo ejército más poderoso del mundo. Creo que el hecho de que los rusos pidan ayuda a los norcoreanos dice algo sobre el estado de la industria militar y de defensa de Rusia. Como pueden ver, Rusia estaba desesperada el año pasado. Rusia necesitaba balas para continuar su guerra contra Ucrania y no tuvo más remedio que recurrir a Corea del Norte. Como puedes ver, Corea del Norte carece de muchas necesidades básicas. No tienen internet, radio ni comida, lo cual es sorprendente teniendo en cuenta el tamaño de su líder.
Millones de norcoreanos han muerto de hambre e inanición por la falta de alimentos en el país, pero lo único que tienen son armas. Una vez más, dice mucho del estado del país cuando la gente se muere de hambre y el líder sigue gastando cantidades interminables de dinero en armas mientras mantiene una perspectiva similar. Pero Corea del Norte proporcionó a Rusia exactamente lo que necesitaba. Al fin y al cabo, se trataba de proyectiles viejos, anticuados y sin precedentes, pero Rusia utilizará todo lo que pueda conseguir. En primer lugar, Rusia ha invitado a Kim Jong-un a visitarla. Antes de eso, por favor, asegúrese de pulsar el botón Me gusta. Algunos de nuestros vídeos corren el riesgo de no gustar al fondo de Putin, y tus likes nos ayudan mucho. Al bajar de su limusina en el extremo oriental de Rusia, un demacrado Kim Jong-un saludó a Vladimir Putin. Gracias por invitarnos a pesar de su apretada agenda, dijo Kim. Los dos líderes recorrieron el moderno cosmódromo de Vostochny, la versión rusa de Cabo Cañaveral. Ambos líderes están sometidos a sanciones, pero esta mañana no parecían aislados. Al contrario, se están acercando debido a la guerra en Ucrania. Tras firmar en el libro de visitas, Kim y Putin se elogiaron mutuamente y elogiaron los lazos históricos entre sus países, que se remontan a la guerra de Corea. Putin dijo que esperaba que la estación espacial pudiera ayudar a Kim, de quien dijo que estaba interesado en hacer avanzar el programa espacial norcoreano. Estados Unidos. Los funcionarios afirman que el programa espacial de Corea del Norte es en realidad una tapadera para su programa de misiles balísticos de largo alcance, ya que si se puede lanzar un satélite al espacio, también se puede lanzar una cabeza nuclear sobre Estados Unidos. Los misiles balísticos intercontinentales de Corea del Norte ya pueden alcanzar cualquier punto de Estados Unidos. Como si quisiera demostrar algo durante la visita, Corea del Norte lanzó misiles balísticos al mar de Japón durante la noche. Kim también pareció elogiar la guerra de Putin en Ucrania sin mencionar al país por su nombre. Dijo que Rusia estaba librando una lucha santa para defender su soberanía y proteger su seguridad contra las potencias hegemónicas opuestas a Rusia. Durante la cena, Putin brindó por el fortalecimiento de la amistad y por la salud de Kim. El acuerdo entre Putin y Kim es bastante sencillo. Según funcionarios estadounidenses, Putin ofrece a Corea del Norte tecnología avanzada y posiblemente ayuda alimentaria a cambio de munición. Putin necesita artillería y cohetes para repeler el contraataque respaldado por Estados Unidos. En Ucrania está cambiando alimentos por armas. Según su líder, se trata de los dos mayores ejércitos del mundo. Muchos de ustedes se preguntarán cuánto puede aportar realmente Corea del Norte. ¿Cuánto pueden aportar realmente a un país como Rusia? Resultó ser mucho. Corea del Norte suministra la mitad de los proyectiles de artillería utilizados por Rusia en Ucrania. El informe afirma que Pyongyang envía a Moscú alrededor de 3 millones de proyectiles al año, de los que se cree que un número importante son defectuosos. No obstante, el Times informa de que el gran número de proyectiles suministrados ha desempeñado un papel crucial en el avance de Rusia en el este de Ucrania. La captura más reciente de Vuhledar tuvo lugar a principios de esta semana. En agosto, Yonhap informó de que Corea del Norte podría haber enviado a Rusia contenedores que contenían potencialmente hasta 6 millones de proyectiles, a cambio de munición. Al parecer, Rusia proporcionó a Corea del Norte tecnología para ayudarle a desplegar satélites espía, así como tanques y aviones. Putin se vio obligado a visitar Corea del Norte en persona, su primera visita desde el año 2000. Así fue esta noche. Los rivales más formidables de Estados Unidos se reunieron en suelo norcoreano. Por primera vez en casi un cuarto de siglo, Vladimir Putin llegó a Pyongyang y recibió al presidente ruso en la alfombra roja. Kim Jong-un entabló una animada conversación en la que ambos líderes insistieron en subir primero a la limusina. Sin embargo, en el centro de esta relación se encuentra la necesidad. Kim quiere la ayuda de Rusia en tecnología nuclear y de misiles balísticos. Putin depende cada vez más de Corea del Norte para obtener cientos de miles de proyectiles de artillería y misiles para su guerra contra Ucrania. Kim y Putin se reunieron una vez el año pasado en Rusia, pero el viaje del miércoles a Corea del Norte, durante el cual se planearon horas de conversaciones cara a cara, y las calles de Pyongyang se decoraron con el retrato de Putin, envía una señal clara a Occidente de que el eje de dictadores se está fortaleciendo, mientras EU dice que la visita de Putin demuestra su desesperación en la lucha contra Ucrania. Las autoridades no ocultan que el abrazo público de Putin a Kim es inquietante. La principal razón por la que Estados Unidos está preocupado por esta relación, o más bien por la que Occidente está preocupado, es el creciente eje de países que ayudan a Rusia, lo que algunos llaman el eje del mal. Este desarrollo no solo alimenta la maquinaria bélica rusa,
sino que también sirve para estabilizar las sanciones occidentales contra Rusia. Además, prolonga los efectos de las sanciones. Al fin y al cabo, las sanciones no son una panacea para acabar con la guerra. En esencia, detienen el crecimiento de la economía. ¿Sabías que Einstein llamó a la capitalización la octava maravilla del mundo? Cuando la capitalización funciona a tu favor, es realmente mágica. Estoy seguro de que has visto las matemáticas que dicen que si doblas un céntimo cada día, al final del 30º día, al final del mes, tendrás 10 millones de dólares. Esa es la magia de la inversión compuesta. Es por eso que quieres invertir. No estoy tratando de convertir esto en un anuncio, pero ese es el lado positivo de la capitalización. El lado negativo es que incluso un descenso del crecimiento del 1% puede tener efectos significativos a largo plazo. Por ejemplo, si la economía estadounidense hubiera crecido solo un 1% al año desde 1900, el nivel de vida del país sería comparable al de México. Ahora bien, con el debido respeto a México, México sigue siendo considerado un país en vías de desarrollo, ¿verdad? Si perdiéramos solo un 1% al año, ahí es exactamente donde estaríamos. Y curiosamente, ahí es exactamente donde está Rusia. Así que las sanciones no solo acaban con la economía o detienen una guerra, afectan a la economía a largo plazo. Han ampliado la brecha. Podemos ver claramente que Rusia, la Unión Soviética, está llegando a su fin. USA. Su nivel de vida era mucho más alto que el de los rusos. Este fue uno de los principales factores que contribuyeron al colapso de la Unión Soviética. La gente se encontraba en una situación difícil. ¿Por qué gastaba el gobierno todo ese dinero para mantener la carrera nuclear y la carrera armamentística con Estados Unidos? A largo plazo, este era el principal objetivo de las sanciones. A corto plazo, el objetivo de las sanciones es que a Rusia le resulte cada vez más difícil gestionar tanto la guerra como las operaciones cotidianas del país. ¿Verdad? Pero el apoyo prestado a Rusia por China, Corea del Norte e Irán ha dificultado a los países que apoyaban a Ucrania la aplicación de las sanciones. Hablamos de ello en nuestro primer podcast con Jason J. Smart, escúchelo. Antes de eso, hemos publicado recientemente la segunda parte del podcast, que enlazo a continuación por si a alguien le interesa. Hablamos de geopolítica, exploramos los conceptos de caos y paz. Pero vayamos al clip. Observando los acontecimientos recientes, es importante señalar que países como Corea del Norte, Irán y Venezuela, los aliados más cercanos de Rusia, ya están lidiando con sus propios problemas internos. En el caso de Venezuela, las recientes elecciones se encontraron con una grave reacción popular. Han visto los disturbios. Venezuela es incapaz de proporcionar una ayuda significativa. Pero también debemos considerar a Corea del Norte, que sufrió una gran inundación el mes pasado. Mientras Corea del Norte se ocupa de sus asuntos internos, Irán hizo ayer el sorprendente anuncio de que pretende poner fin a su cooperación militar con Rusia. Esto puede ser lógico, pero dudo que se materialice o que se trate solo de una declaración pública. Como se recordará, Irán, consciente de la alta probabilidad de una futura guerra con Israel, solicitó un sistema de defensa aérea a Rusia el mes pasado, y esta solicitud se hizo en el entendimiento de que Rusia era su socio. Irán ha enviado un número importante de aviones no tripulados a Rusia con el objetivo de atacar Ucrania. Los iraníes se sintieron decepcionados cuando los rusos les dijeron: "No podemos ayudarles en este momento". La razón es sencilla. Los ucranianos habían ocupado Kursk y, sabiéndolo y dándose cuenta de que las operaciones se estaban extendiendo, estaban atacando las defensas aéreas del sur de Rusia, no podían permitirse enviarlos a Irán. Más allá de eso, Irán está velando por sus propios intereses. Irán tiene problemas internos, un gobierno impopular y grandes dificultades económicas. Aumentar el nivel de las relaciones con Rusia no es una solución útil. Sería más sensato proteger primero sus propios intereses. Todos los aspectos de la política exterior, incluida la política exterior, se derivan en última instancia de la política interior. Los líderes siempre hacen primero lo que interesa a su país. Los líderes anteponen los intereses de su país a lo que es correcto, mejor o más estratégico. Al final, ¿interesa a mi país? No importa si es bueno para tu país, sino para el mío. Por eso creo que los dirigentes iraníes, al igual que las demás dictaduras con las que coopera el régimen de Putin, darán prioridad a la defensa de sus propios intereses. Otro hecho que puede sorprender a muchos es el vasto arsenal de armas y sistemas de defensa que Corea del Norte utiliza para proteger y abastecer a Rusia. Su economía atraviesa dificultades y una de las principales razones es su gasto en la industria armamentística. No olvides suscribirse al canal para seguir las últimas novedades. Si quieres diferentes presentaciones en vídeo y si te gusta este vídeo, puedes apoyarnos pulsando el botón Me gusta.